Hola Insta amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu clase número 8 de inglés. En esta clase voy a enseñarles el tiempo past simple tense. Este tiempo es el pretérito en español. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. We, nosotros, y they, ellos. Ate, el verbo comer, en el pasado, ate, a lot. En inglés, vamos a ver. I ate a lot. You ate a lot. He ate a lot. We ate a lot. They ate a lot. En español. Yo comí mucho, tú comiste mucho, él comió mucho, ella comió mucho, nosotros comimos mucho, ellos comieron mucho. Puedes ver en español esta cambia, pero en inglés usamos esto aquí para describir quién, who, ate, comió. Pero en español puedes decir comí mucho, porque ya sabes que estoy hablando de yo. O comiste mucho, comió mucho, comimos mucho, comieron mucho. El único que no sabes es comió. Puede ser él comió o ella comió. O comieron. Puede ser ellas, si no había hombres allá. Pero en inglés tienes que decir I, you, he, she, we or they before, antes ate, para saber de quién estás hablando. Bueno, otro ejemplo. I worked hard. You worked hard. He worked hard. She worked hard. We worked hard. They worked hard. Como el último ejemplo, tienes que usar I, you, he, she, we o they antes de trabajar, to work, en el pasado, worked, para saber de quién estamos hablando. En español, yo trabajé duro, tú trabajaste duro, él trabajó duro. Ella trabajó duro. Nosotros trabajamos duro. Ellos trabajaron duro. Si no usas yo, tú, él, ella, nosotros y ellos, puedes entender yo, tú y nosotros sin decir yo, tú o nosotros. Él y ella y ellos o ellas es un poco más difícil, pero aún puedes entender mucho mejor que si yo digo worked hard. ¿Quién? Entonces en inglés tienes que usar antes de worked hard de quién estás hablando. Bueno, otro ejemplo. En este ejemplo vamos a usar el verbo to study. Estudiar. En el pasado decimos studied. Entonces, en inglés decimos I studied hard. You studied hard. He studied hard. She studied hard. We studied hard. They studied hard. O en español, yo estudié duro. Tú estudiaste duro. Él estudió duro. Ella estudió duro. Nosotros estudiamos duro. Ellos estudiaron duro. Como los últimos ejemplos, tienes que usar I, you, he or she, we or they antes de decir to study en el pasado. Studied hard. Para saber de quién estás hablando. Pero en español puedes decir estudié duro y tú sabes que estoy hablando de yo. Entonces, da cuenta que es muy importante para aprender esta estructura. Y
Si aprendes esta estructura por el tiempo pretérito, past simple tense, tú puedes hablar todos los verbos usando esta formulación. Vamos a ver cuando cambiamos estos verbos aquí. I drove home. Yo conducí por la casa. Tú conduciste por la casa. Él conducía por la casa. Pero en inglés decimos you drove home, he drove home, she drove home, we drove home, they drove home. También en inglés, escuchar. To listen. En el pasado, listened. I listened to music. Yo escuché la música. You listened to music. He listened to music. She listened to music. We listened to music. They listened to music. Saltar. To jump. En el pasado, jumped. I jumped high. Yo salté alto. You jumped high. He jumped high. She jumped high. We jumped high. They jumped high. Quiero que tú intentas cambiar verbos usando esta formulación para ver que es muy fácil para hablar en el tiempo pretérito en esta formulación. Voy a enseñarles cómo para decir que no hiciste en el pasado o pregunta que alguien hizo en el pasado. Por ejemplo, I did not eat too much food. Yo no comí demasiado comida. You did not eat too much food. He did not eat too much food. She did not eat too much food. We did not eat too much food. They did not eat too much food. El verbo comer significa to eat. Entonces usamos eat así. I did not. Por ejemplo, I did not study. El verbo to study. En el pasado, studied. Pero cuando decimos I did not study, significa to study. Por ejemplo, I did not work. Trabajar. To work. Work. No usamos to, pero usamos work. Dormir. To sleep. I did not sleep too much. Bueno, y para preguntar, did you eat too much food? ¿Comiste demasiado comida? Did she eat too much food? Did he eat too much food? Did we eat too much food? Did they eat too much food? Did I eat too much food? Es como para pensar. Did I eat too much food? Bueno, muchas gracias por seguirme. Hablo con tus amigos que quieren aprender inglés. Dime si tienes algunas preguntas o algunos dudas. Muchas gracias por tus comentarios. Me alegro mucho que están aprendiendo mucho. Gracias y hasta la próxima. Chao.